soy un triunfador. Hoy puedo declarar que soy un triunfador en Cristo. Y hay un momento donde Dios tiene que quitar personas de tu vida, porque muchas veces estamos esperando, estamos completamente dependiendo de esa persona. Pero cuando esa persona es quitada, ahora tenemos que activar lo que ya Dios nos ha dado. A veces Dios nos separa para trabajar en nuestras vidas, porque Dios no puede prepararnos o tratarnos o procesarnos en nuestra zona de comodidad, porque ningún militar es entrenado en su casa. Hay un momento donde Dios te está hablando, pero no escuchamos. Y Dios necesita separarte. Te despidieron, perdiste tu empresa, Dios cerró la puerta de tu finanzas, de la fuente de tu ganancia, y Dios te está llevando a un desierto donde te quedas solos para hablarte al corazón, porque hasta ese momento lo has escuchado con la mente. Amén, gloria al Señor. Ya estamos todos aquí. Filemón capítulo 1 verso 15. Yo sé que muchos han oído hablar acerca del libro de Filemón, pero Pablo estaba en la cárcel por primera vez en Roma, primera vez no encarcelado, primera vez encarcelado en Roma, más o menos en el año 62. Pablo le escribe a su amigo, a su discípulo o hijo espiritual Filemón, y le escribe una carta y lo envía con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo fue el esclavo de Filemón. Recuerden que en los tiempos de Pablo el sistema imperante era el sistema esclavista. Onésimo se fuga de la casa de Filemón, y se piensa que en su salida hurtó parte de los bienes de Filemón. Se piensa. Por la providencia divina, Onésimo llega a Roma y parece ser que cae preso cerca o junto con Pablo. Allí en la cárcel parece ser que Pablo le predica y Onésimo es tocado por el Espíritu Santo y nace de nuevo. Dios, en la comunicación que hubo entre Pablo y Onésimo, ellos se dan cuenta que el amo de Onésimo es nada menos y nada más que Filemón, hijo espiritual de Pablo. Al Onésimo salir de la cárcel, lo envía con 2 cartas, una para la iglesia de Colosas y otra para Filemón. Onésimo lleva estas 2 cartas, y quiero que imaginen ahora que Filemón está en su casa y le tocan la puerta. Él no sabe quién es, y al abrir la puerta, tremenda sorpresa, es su esclavo tránsfuga, aquel que había huido, que se había hurtado y que en un momento fue inútil, pero que ahora llegaba transformado, Onésimo. Pablo, que tiene autoridad apostólica, no usa su autoridad apostólica, sino que él empieza a rogar a favor de Onésimo, a interceder a favor de Onésimo para restablecer una relación que ha sido quebrada. En esta carta de Filemón, les recomiendo que la lean, es un tratado extraordinario acerca del perdón, acerca del agravio y del perdón, de la ofensa y el perdón. Pablo intercede, pero le dice: te recuerdo que tú te me debes, Filemón, que tú eres mi hijo espiritual. Y fíjense cómo él lleva esta carta. Y en esta carta Pablo empieza a interceder, empieza a rogar. Y Lutero dice en una de sus explicaciones acerca del libro de Filemón que del mismo modo como Jesús
se despojó de su apariencia divina. Quiero decirle esto: Jesús nunca se despojó de sus atributos divinos. Él, como Dios, era omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero Él decidió no usar. Ahora, lo que Él se despojó fue de su apariencia divina, pero Él sigue y seguía siendo Dios y seguía siendo hombre. Amén. Pablo empieza a interceder. Y quiero leer ahora en el capítulo 1, que es el único capítulo del libro, porque es bastante corto, verso 15 hasta el 16. Dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Diga conmigo: quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. Cuando Dios te quita por un tiempo, para dártelo de nuevo para siempre. Para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Yo quiero hablar cuando Dios te quita algo para dártelo. Porque todo lo que ocurre es permitido por Dios. Nada de lo que ocurre, Dios en su soberanía decide o permite que ocurra. Dios permitió que este siervo inútil momentáneamente se fugara, tomara lo que no le pertenece, pero Dios permitió que esto ocurriera para devolvérselo para siempre. Noten, por favor, que Dios es aquel que aún usa nuestros errores para revertirlo para su gloria, para encauzarlo para su propósito. Dios es aquel que usa aún nuestros más nefastos errores para su gloria. ¿Por qué Dios permite muchas veces que cosas, situaciones y personas se separen de nosotros para después volverlo a unir? Número 1, Pablo establece una verdad. Quizás, verso 15, por favor. Quizás, verso 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo, que está hablando inspirado por el Espíritu Santo, está estableciendo una gran verdad, porque muchas veces Dios está separando para unir. Muchas veces Dios nos está quitando para volvérnoslos a dar. Muchas veces Dios nos separa. ¿Por qué? Porque Dios necesita trabajar con nosotros de manera separada. Dios necesita procesarnos. Dios necesita entrenarnos. Dios necesita equiparnos. Quiero que hablemos del caso de José. José fue separado por un tiempo de su familia, de su zona de comodidad, del hogar, de sus hermanos, porque Dios necesitaba entrenar, Dios necesitaba procesar a José en la casa de Potifar, en la cárcel, para prepararlo como futuro gobernador de Egipto. José tuvo que ser separado. Quizás su propio padre no hubiese permitido en su presencia que José padeciese las angustias del entrenamiento divino. Muchas veces hay personas que con su espíritu de paternalismo, en vez de hacernos crecer, nos están estancando. Hay momentos donde Dios necesita quitarnos del nido materno y lanzarnos al aire para que aprendamos a volar por nuestras propias alas.
Hay un momento donde Dios necesita romper ese cordón umbilical, porque hay personas que con su amor, con su espíritu paternalista, lo que nos están impidiendo es que tú crezcas. Y hay un momento donde Dios tiene que quitar personas de tu vida, porque muchas veces estamos esperando, estamos completamente dependiendo de esa persona. Pero cuando esa persona es quitada, ahora tenemos que activar lo que ya Dios nos ha dado. Pero mientras esa persona esté a nuestro lado, siempre estamos dependiendo de Él. ¿Quién va a predicar? El líder. ¿Quién va a orar? El líder. ¿Quién va a ministrar? El líder. Se enfermó el líder. ¿Quién lo hará? Tú. Pero tú eres. Tú lo tienes. Lo que pasa es que no lo has podido notar porque siempre has estado enganchado, conectado por un cordón umbilical espiritual. Pero hay momentos que Dios necesita cortar y separar para activar lo que está en ti. Dios necesitó sacar a José de su casa por un tiempo, pero después los juntó por toda la vida. El caso de Moisés, Dios lo separó de Egipto, Dios lo separó de su pueblo. Fíjense, dice la palabra que Moisés era enseñado en toda la ciencia de los egipcios. Medicina, él era doctor. Toda la ciencia. Arquitectura, permítanme contemporizar, era un licenciado en arquitectura. Ingeniería, ingeniero. Agronomía, era un agrónomo. Sabía toda la ciencia. Política, príncipe. Artes militares, héroe de guerra. Todo. ¿Y qué hizo el Señor? Que los separó de su Egipto. Los separó de su familia. Los separó de su pueblo. ¿A hacer qué? A pastorear ovejas. En el desierto. Imagínense un científico, conocedor, doctor en medicina, ingeniero, arquitecto, agrónomo, limpiando las calles de Santiago. ¡Qué desperdicio! ¿Qué hacía Moisés 40 años pastoreando ovejas en el desierto? Aprendiendo a cómo se pastorea un pueblo en el desierto. 40 años en un desierto pastoreando ovejas, para después 40 años en otro desierto pastoreando seres humanos. Dios a veces nos separa porque Dios necesita entrenarnos, prepararnos. David fue separado del palacio. David fue separado de su familia para vivir en cuevas, para vivir en un país extranjero, para vivir en el Negev. ¿Para qué? Para ser preparado por Dios, para aprender a depender de Dios. Allí David se multiplicó, allí David formó su staff de gobierno. En esos tiempos en que David fue separado, a veces Dios nos separa para trabajar en nuestras vidas, porque Dios no puede prepararnos o tratarnos o procesarnos en nuestra zona de comodidad, porque ningún militar es entrenado en su casa. Hay que separarlos, hay que sacarlo de su ámbito, hay que sacarlo de su zona de comodidad y llevarlo a un lugar donde Dios va a forjar en ti el ministro, el instrumento de bendición, porque lo que Dios está haciendo en ti no es para tu gloria, es para que tú sirvas a otros, es para que tú seas instrumento de bendición a otros. Dios está quitándonos, separándonos. ¿Por qué Dios quiere separarnos? Porque Dios muchas veces necesita confrontarnos. Porque muchas veces el ruido, la gente, no nos deja escuchar a Dios. Y escuchamos a Dios con la mente, no con el corazón.
En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, dice: porque aquí yo la traeré, yo la voy a separar, yo te voy a llevar al desierto y hablaré a su corazón. Dios habló a Israel y Dios envió profetas que confrontaban a Israel en contra de la idolatría, de la injusticia social, en contra de la maldad, en contra del adulterio, en contra del pecado. Pero Israel no escuchó a Dios y Dios dijo: ok, por cuanto no me escuchaste, en lugares de delicados pastos te llevo al desierto y allí te voy a hablar al corazón. Los que no escuchan a Dios en lugares de delicados pastos, lo terminarán escuchando en los desiertos. Y daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi amado y nunca más me llamará Baali, mi Señor. Hay un momento donde Dios te está hablando, pero no escuchamos. Y Dios necesita separarte. Te despidieron. Perdiste tu empresa. Dios cerró la puerta de tus finanzas, de la fuente de tu ganancia. Y Dios te está llevando a un desierto donde te quedas solos para hablarte al corazón. Porque hasta ese momento lo has escuchado con la mente. Dios le dijo a Nabucodonosor: si no te humillas, Dios le dio una visión, un sueño. Y la revelación era que si él no se humillaba y él no se arrepentía de su orgullo y soberbia, 7 años perdería su razón y lo perdería todo. Pero él escuchó a Dios, pero lo escuchó con el oído y con el cerebro. Al cabo de 12 meses, dice la palabra que el rey Nabucodonosor, rey de los caldeos, estando en el pináculo de su palacio, mirando el esplendor de Babilonia, dijo: ¿quién como esta ciudad? ¿Quién como Babilonia? La cual yo construí con la fuerza de mis manos, para gloria de mi esplendor. Y se oyó una voz del cielo que te dijo: te voy a poner a comer hierba. En ese mismo momento perdió la razón. Y por 7 años, el pelo le creció, los vellos le crecieron, las uñas parecían garras de bestias. Perdió su reino, perdió su poder. Pero al cabo de 7 años, él se arrepintió y dijo: y al cabo de 7 años, yo reconocí que hay uno solo que es grande, que quita y pone. Yo reconocí que hay un solo Dios y mi poder me fue devuelto. Dios se lo quitó, pero se lo devolvió. Y mayor esplendor y mayor autoridad. En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 33, por favor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, porque llega un momento donde Dios te lo quita todo o Dios te separa para hablarte al corazón. Pero una vez te arrepientes, Dios te lo devuelve. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, y en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Sabe por qué volvieron a Él? Porque Dios, que te lo da todo, tiene el derecho a quitártelo cuando Él quiera. Y mis gobernadores y mis consejeros
me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Porque cuando Dios te quita algo y Dios te lo devuelve, no te lo devuelve igual, te lo devuelve multiplicado. Ahora yo, Nabucodonosor, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan. Cuando Dios te separa, cuando no escuchamos a Dios, Job, que tenía justicia propia, Dios permitió que lo perdiera todo para al final hablarle al corazón. Y Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto yo me arrepiento en lecho y en silicio. Y Dios se lo devolvió todo. Porque hay un momento donde Dios te separa de todo lo que tú tenías. Te separa de lo que tú eras, de lo que tú poseías, para que entendamos que todo lo que tenemos humanamente es efímero. Solo Dios es eterno en nuestras vidas. Solo la presencia de Jesús es eterna en nuestra vida. La juventud, la riqueza, la posición, la influencia, lo que tú tienes, los placeres, aún los hijos, la mujer, la familia, todo es efímero. Solo Dios es eterno. Solo Cristo es eterno. Solo su gracia es eterna. Y dice la palabra que Dios separó para hablarnos al corazón. ¿Por qué Dios nos separa? Para hablarnos, para confrontarnos. Cuando no lo escuchamos en los lugares de delicados pastos, de seguro que lo vamos a escuchar en el desierto. El hijo pródigo, ¿sabía el padre que el hijo pródigo quería dilapidar los bienes viviendo perdidamente con rameras? Claro que lo sabía. ¿Por qué le dio su herencia? Él podía negarse, todavía no había llegado el momento de la repartición de los bienes. Él lo sabía. ¿Por qué se lo dio? Porque aunque el hijo pródigo estaba corporalmente en la casa, su corazón estaba con las rameras. Y él se lo dio. Vete. Y hay momentos que Dios permite que nosotros perdamos la comunión con Dios. No la posición de hijos. Somos hijos de Dios, pero sí la comunión. Son momentos de frialdad espiritual. Pero llega un momento donde, separado de Dios, comiendo comida de cerdos y estando en la posilga de los puercos, reconocemos que fuera de la casa del Padre no hay gozo, no hay felicidad. Hay un momento que Dios tuvo que permitir esa separación. El Padre permitió que el Hijo se fuera lejos. ¿Por qué? Para que el Hijo entendiera una gran verdad: que los placeres son efímeros, que el mundo nada te puede dar, que el único que tiene agua viva que satisface el espíritu y el alma es Jesús. Que fuera de Dios no hay gozo verdadero, que fuera de Dios no hay felicidad. Él tuvo que entender esa verdad. Y el Padre permitió que se fuera. Nunca lo buscó. Por un tiempo. Para que cuando Él volviera para siempre. Para siempre. Quizás por esto Dios permitió que se fuera por un tiempo. Para volver a ti para siempre. ¿Por qué Dios permite esto? Para que valoremos lo que hemos perdido. Para que valoremos las cosas que perdemos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos y todo lo que no se valora se termina perdiendo. Muchas veces no valoramos. Por eso dice el escritor del libro de Eclesiastés: una cosa he visto, aquel hombre a quien Dios le da bienes, posesiones, poder, pero no lo puede disfrutar, sino que lo disfruta otro que está con él. Cuando tú no disfrutas lo que Dios te da, otro lo va a disfrutar por ti. Muchas veces nosotros no valoramos, y a veces es importante que lo perdamos.
o que nos separemos un tiempo. Yo no estoy hablando que las parejas se separen, no creo eso. Para que no entiendan. Yo estoy hablando cuando Dios separa. Es Dios, no nosotros. Hay un momento en que nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ha puesto. Y realmente todo es de Él. Somos simples administradores de los bienes de Dios. Pero estoy hablando de administrar lo que Dios nos ha conferido. Estamos valoramos nuestros hijos, valoramos nuestras esposas, valoramos a nuestros esposos. Porque muchas veces muchas cosas se pierden porque no le damos la ponderación adecuada. ¿Por qué Dios a veces separa para unirlo para siempre? Para restablecer relaciones bajo nuevos términos. El hijo no entendía la grandeza del padre hasta que se fue y volvió. Por eso dice Francisco La Cueva que Dios permitió el pecado para mostrar el atributo más sublime de Dios, que es su misericordia. Dios a veces tiene que permitir estas cosas para que nosotros veamos su grandeza, su misericordia y su amor. ¿Por qué nosotros? Muchas veces Dios permite que nos separemos para restablecer relaciones sobre nuevos términos. Dios permitiendo que ciertas cosas ocurran para cambiar, para transformarnos. El Dios que nos habla, el Dios que quiere hablarnos al corazón, el Dios que quiere encauzar nuestra vida por destinos correctos. Estuve oyendo un testimonio que me impactó. Una pareja de Puerto Plata, la ciudad, la novia del Atlántico o el sur de la Florida, ¿no? Esta pareja se casaron, eran jóvenes, pero él era un hombre cruel, infiel, la golpeaba continuamente. En una ocasión fue tal el nivel de violencia que él trató de lanzarla de un tercer piso. Allí el nivel de crueldad llegó al colmo y se separaron, se divorciaron. Y separado, el Espíritu Santo lo redarguyó a él. Y estando en una iglesia, cuando el pastor hace el llamado, él sintió que algo lo tomó y lo lanzó al altar. Y cuando estaba en el altar, orando, al mirar a su derecha, adivinan quién estaba a su derecha. Aquella quien fue su esposa. Al terminar la oración, ella le dijo: mira, yo me arrepentí, pero yo no quiero nada contigo. Yo tampoco. Pero empezaron como hermanitos y el pastor, que tenía su malicia espiritual, los mandaba solos a predicar a la calle. Y ellos iban a evangelizar. Ella era la que evangelizaba y él la anotaba los nombres. Y así paulatinamente Dios restableció esa relación. Dios restableció el amor. ¿Cuántos saben que Dios puede restablecer el amor en la pareja? ¿Cuántos saben? Quizás tú dices: pastor, ya yo no quiero ese hombre, ya yo no quiero a mi esposa. Pues déjame decirte que Dios es especialista poniendo, no fuego, una gran hoguera donde hay ceniza. Dios va a poner nuevamente fuego donde hubo ceniza. Y dice que empezaron a enamorarse, se casaron, Dios lo llamó al pastorado. Y él es pastor Marín García de San Cristóbal, tiene ya alrededor de 40 años ministrando una iglesia del tamaño de esto. Lo que Dios hace, Dios sabía que muchos de nosotros íbamos a tener momentos de frialdad, momentos donde perderíamos la comunión, no la posición de hijo, pero sí la comunión. Por cuánto hemos aprendido. Y cuando nos recordamos de esos tiempos, decíamos: Señor, nos separamos momentáneamente de ti como el hijo pródigo. Pero ¿sabes qué? La comida de los cerdos no sirve. Me gusta más la comida de mi casa.
A veces nos entristecemos cuando un hermano se enfría, pierde la comunión. Tenemos jóvenes que, como decimos, se han descarriado, pero yo sé que van a volver. Van a volver. Y aunque ustedes lo vean aparentando que son felices, no lo son. Porque el que conoció a Cristo no puede ser feliz afuera. Es imposible. Y dan excusa. Hay muchos hipócritas que las cosas no son como tú piensas. Tú puedes dar todas las excusas. La casa del hijo pródigo, el hermano era malísimo. Ni siquiera se alegró cuando él volvió. Pero lo que hace glorioso esta casa no son los hermanos, es el Padre que habita en ella. Es el papá, es la presencia del papá aquí. Me gustan las palabras que dijo David cuando murió su hijo. Él no volverá a mí, pero yo volveré a él. Muchos seres queridos se separaron ya de nosotros. Dios permitió que fuesen separados, pero algún día nos juntaremos con ellos para nunca más separarnos. El Cristo humano ascendió a los cielos y se separó de su novia, que es la iglesia, por un tiempo. Pero algún día sonarán las trompetas y nos uniremos con Él para nunca más separarnos. Nunca más, nunca más. Quizás para esto se separó de ti, para volver a ti y nunca más volverse ahí. Deja que la gente vuelva a ti. Que el pasado no sea un impedimento para que los que quieran volver, vuelvan. Porque quizás tú estés rechazando a aquel a quien Dios está devolviendo. No rechace por un pasado cuando Dios tiene un futuro para ti. Quizás Dios lo está trayendo de nuevo a ti, tu papá que te violó, que te maltrató, tu mamá que te abandonó, ese hombre que te golpeó, ese hermano que te hirió. Quizás Dios le está volviendo a ti para nunca más apartarse más de ti, bajo nuevos términos, bajo nuevas formas. Quiero que nos pongamos en pie. Quizás por esto se apartó de ti por un tiempo para volver a ti para siempre, para siempre, para siempre. Mucha gente va a volver para siempre. Mucha gente volverán. Me ha tocado despedir gente muy amada. Amigos han ido a la presencia de mi Dios. Mi padre hace un año y tanto partió. No hay un solo día que yo no piense en él. Muchas noches me sueño con él. Porque cuando tú amas a alguien, tú nunca, esa persona siempre vive en tu corazón. Pero algún día nos encontraremos, pero ya nada nos podrá separar. Para siempre. Quizás por esto se separó. Porque Dios lo va a volver a traer. Dios lo va a volver a traer. Los hijos hay que dejarlo ir para que vuelvan algún día con los nietos. Hay momentos donde Dios separa. Dios a veces separa cosas para que el pueblo de Dios pueda avanzar. Dios separó las aguas del Mar Rojo. Quizás por esto se separó de ti, para volver para siempre. Para que escuche, para Dios hablarte al corazón, para Dios restablecer relaciones. Dios va a restablecer matrimonios
matrimonios que están divididos dentro de la misma casa, hombres y mujeres que duermen en diferentes habitaciones, separados, pero Dios va a restaurar. Su gracia nos sana, su gracia nos restaura. El Espíritu Santo está aquí en esta preciosa tarde para sanar y para unir para siempre. Levante sus manos. Ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete como tú quieras. Espíritu Santo, muévete ahora. Sana los corazones. Ahora, Espíritu de Dios, sana los corazones. Restablece relaciones de familias. Restablece relaciones que han sido quebradas por el diablo. Ofensas, corazones heridos. Veo a un padre rechazando a su hijo y ha marcado a su hijo para siempre. Dios establece relaciones con el padre ahora. Dios está estableciendo relaciones ahora. En el nombre de Jesús. Alguien tuvo un problema con su padre que produjo separación, pero Dios ha trabajado en tu corazón y en el corazón de tu padre. Y dice el Señor: yo los voy a juntar para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Oh Dios, Jesús rompe toda división. Jesús quiebra todo muro que se levanta. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Cuando la convivencia es defectuosa, cuando hay problemas, Dios los separa, trata con ellos y los junta para siempre, para siempre. Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora sana, sana la iglesia, sana la iglesia. Gracias, gracias Señor, porque aunque en un momento dado perdimos la comunión, hemos reconocido que fuera de ti no hay palabra de vida eterna. Fuera de ti no hay vida, Señor. Fuera de ti no hay vida, papá. Fuera de ti no hay vida. Padre, ahora Señor, Padre amoroso, empieza a ministrar a tu iglesia. Empieza a ministrar a tu pueblo. Empieza. Fuerte Espíritu Santo. Empieza a moverte con poder. Santo, Espíritu de Dios, muévete ahora, muévete, 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 muévete.